Bueno, gente, ¿cómo están? En el anterior video estuvimos trabajando con funciones. Vimos para qué sirven, cómo se declaran y cómo se utilizan. También vimos que los parámetros de una función nos permiten enviarle valores para que trabaje con ellos. Como ejemplo, escribimos una función de suma, a la que le pasamos dos números enteros y dentro de la función realizamos una operación con esos valores. Hay un detalle muy importante que necesitamos mencionar. ¿De qué manera se pasan esos argumentos a la función? Vamos a analizar qué ocurre con los valores cuando son tomados por la función y qué efectos producen sobre los datos originales. Cada vez que llamamos a una función, los parámetros que escribimos en la cabecera se convierten en variables locales de una función. Esas variables solo existen mientras la función se ejecuta y se inicializan con los valores que le enviamos desde el main. En otras palabras, cuando hacemos el llamado y pasamos los argumentos, la función los toma y con ellos inicializa sus propios parámetros. Cuando la función termina, esas variables dejan de existir. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que reciben esos parámetros? En C++ tenemos dos posibilidades: que reciban una copia del valor que le estamos enviando desde el main o que reciban directamente una dirección de memoria. A estas dos formas de trabajar con los parámetros se la conoce como pasaje por valor y pasaje por referencia. Cuando hablamos de pasaje por valor, lo que ocurre es que la función recibe una copia del dato original. En el momento que colocamos un argumento en el llamado, lo único que enviamos es su valor. Dentro de la función, ese valor se asigna a una variable local que es completamente nueva y distinta de la variable que usamos en el main. Eso significa que cualquier cambio que hagamos dentro de la función se realiza sobre la copia que se creó, pero no afecta a la variable original que está todavía en el main. Por ejemplo, realizamos una función de tipo void llamada incrementar a la que le vamos a pasar un número entero como parámetro. Dentro del cuerpo de la función, vamos simplemente a incrementar esa variable. En el main vamos a declarar una variable llamada x a la cual le vamos a asignar el número 5. Hacemos el llamado a la función incrementar y le pasamos la x. Si hacemos un cout, vamos a notar que el valor que nos va a imprimir por pantalla es 5 y no 6 como se podría pensar. Esto pasa porque dentro de la función incrementar se trabajó con una copia de x. O dicho más específicamente, se creó una variable local a la que se le asignó el valor de x. El valor que se incrementó fue el de la copia dentro de la función, pero la variable original nunca se modificó. Vamos a verlo más en detalle colocando una salida por pantalla después del llamado de la función y también vamos a colocar una salida por pantalla dentro de la función para ver qué sucede con la variable local. Al compilar podemos ver que la salida por pantalla que colocamos dentro de la función nos muestra un valor de 6, mientras que la salida por pantalla que dejamos en el main muestra el valor original de la variable que continúa siendo 5. En el pasaje por referencia, la función no recibe una copia del dato, sino que recibe directamente la dirección de memoria de la variable original. En otras palabras, al hacer el llamado no estamos enviando el valor, sino el espacio de memoria donde ese valor está almacenado. Dentro de la función, el parámetro puede acceder a ese espacio tanto para leer el valor como para modificarlo. Por eso, cualquier cambio que hagamos dentro de la función se refleja también en la variable original fuera de ella. El pasaje por referencia se indica con el operador ampersand junto al tipo de dato. Por ejemplo, la función incrementar que teníamos implementada, vamos ahora a agregarle entre el tipo de dato int y la variable número el ampersand. De esta forma ya estamos indicando que este tipo de parámetro no va a ser por valor, sino que va a ser por referencia. Al compilar, lo que se va a mostrar por pantalla es el valor de 6 y no de 5 como sucedería con el pasaje por valor. Vamos a crear ahora una función que trabaje con dos parámetros por referencia en lugar de uno solo. Va a ser de tipo void y la vamos a llamar swapeo. Los dos parámetros van a ser de tipo enteros, así que en la cabecera vamos a colocar a y también b. Debajo del main escribimos la definición. Adentro de la función hacemos el intercambio de valores con una variable auxiliar, tal como ya lo venimos haciendo. Primero guardamos uno, luego asignamos el otro y finalmente recuperamos el valor guardado. Como los parámetros se pasan por referencia, no necesitamos que la función retorne nada. En el main declaramos dos enteros, por ejemplo n1 y n2, y pedimos sus valores con sein.
Antes de hacer nada, mostramos por pantalla cuáles son los valores originales que el usuario nos ingresó. Colocamos el valor de n1 es y ponemos la variable n1 y seguimos poniendo y el valor de n2 es y ponemos la variable n2. Después llamamos a la función swapeo y le pasamos n1 y n2. Luego ponemos otro cout en donde vamos a imprimir cuál fue el resultado luego de pasar por la función. Cuando lo ejecutamos, cargamos los valores 1 y 2. Primero lo que vamos a ver van a ser cómo se ingresó originalmente esos valores. Luego, en la segunda línea, luego del llamado a la función, podemos ver cómo los valores se intercambiaron. Veamos ahora un ejemplo en el que mezclamos el pasaje por referencia con el retorno de valor. Podemos imaginar un ejercicio de registro donde tenemos un legajo y un sueldo y el ciclo se corta cuando el legajo sea igual a 0. Arriba del main escribimos el prototipo. La función se va a llamar pedir validar registro. Va a ser de tipo bool y va a recibir dos parámetros por referencia. Uno de tipo entero llamado legajo y otro de tipo flotante llamado sueldo. Dentro del cuerpo vamos a colocar un cout que diga ingrese legajo, un seguin donde vamos a asignar el valor que nos ingrese el usuario, otro cout que diga ingrese el sueldo, y un seguin para asignar ese valor en la variable sueldo. Como los parámetros son por referencia, los valores que ingrese el usuario se van a guardar directamente en las mismas variables que le pasamos desde el main. A continuación colocamos una condición. Si el legajo es igual a 0, la función retorna false. Si no es igual a 0, retorna true. De esa manera, cuando el usuario ingrese 0, el false va a servir para cortar el ciclo. En el main declaramos primero la variable legajo de tipo entero y luego la variable sueldo de tipo flotante. A continuación viene el ciclo que queremos que corte cuando el usuario nos ingrese un legajo igual a 0. En lugar de pedir los datos por fuera y por dentro del ciclo, vamos a hacer la llamada a la función directamente en la condición del while. Colocamos la llamada pedir y validar registros y le pasamos las dos variables. Dentro del while mostramos un mensaje por pantalla para verificar cada vez que se ingresan datos. Y por fuera del ciclo, otra salida para confirmar cuándo terminó. Empezamos a cargar registros y vemos que todo funciona como antes. Los valores se guardan dentro de la función, pero se pueden usar en el main gracias al pasaje por referencia. Mientras el legajo no sea 0, la función devuelve true y el ciclo continúa. Y recién cuando el legajo ingresado es 0, la función retorna false y el ciclo se corta. Estos fueron algunos ejemplos de cómo podemos empezar a trabajar con funciones en C++ y con las distintas formas de pasarles parámetros. Saludos.